Bien, mis hermanos, entonces vamos a comenzar. Cuando nosotros empezamos a ver qué es lo que nos quiere decir aquí la Escritura, lo primero que tenemos que ver es que nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero este verso 1 nos está englobando el total de todas las cosas. Nos está englobando el total de todas las cosas que vinieron a ser creadas sobre la tierra. En este caso, cuando nosotros empezamos a querer mostrar qué es lo que está aquí, nos dice la Escritura que empezó a crear. En un principio, cuando todo estaba desordenado y vacío, nos dice la Escritura que creó los cielos y la tierra. Pero díganme ustedes, ¿qué compone a los cielos y a la tierra? Escriban en el chat, ¿qué compone a los cielos y a la tierra? Cuando hablamos de la creación de los cielos y de la tierra, díganme qué es lo que está creando. ¿Qué hay en los cielos y en la tierra? Háblenme de las cosas literales. Todas estas cosas son las que se crearon en los cielos y en la tierra. ¿Cuánto tiempo tardó en crear los cielos y la tierra? Éxodo capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y los santificó. Ahora, ¿cuánto tiempo tardó en elaborarlos? 6 días. 6 días. Dice que estaba elaborando los cielos y la tierra, y todo lo que contenían. Dice la Escritura, ahí en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, nada más. Y estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahí nos está mencionando. Y dice que los cielos y la tierra provienen del agua y por el agua subsisten. Cuando nos está mencionando que provienen del agua, entonces ya nos introducimos en el versículo 2 de Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice la Escritura? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Ahí nos está mencionando que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la haz o la faz de las aguas. Cuando nos está describiendo esto, al mencionarnos que la tierra estaba desordenada y vacía, nos empieza a mencionar que en un principio de todas las cosas, cuando nos dice que de las aguas salieron la tierra, la Escritura nos dice que las aguas cubrían toda la faz de la tierra. ¿Sí han visto eso, mis hermanos? Dice que las aguas cubrían toda la faz de la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 9. Dijo también Elohim: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco, y así fue. Dice que todas las aguas se juntaron en un solo lugar. Se juntaron en un solo lugar todas las aguas por orden del Poderoso. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Imaginémonos todo lo que está sucediendo. Vemos a un puñado de gentes. Apocalipsis 17:15 nos dice claramente, es el verso que nos dice más claramente qué son estas aguas. Vamos a leerlo. Y me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Imaginémonos a un montón de gente. Imaginémonos a un montón de gente que existía al principio. Este montón de gente cubría
a la gente que de entre ella aparentaba ser una gente con entendimiento. Imaginémonos a la gente, a una sociedad en todos los lugares que se movía entre ellos. Imaginémonos al gentilismo prácticamente. Sabemos que de entre los gentiles algunos aparentan poder ser alguien, algunos aparentan escuchar de la escritura más que otros. Vemos a gente más perversa que otra. Cuando nos está mencionando, esas son las aguas, toda esta gente, todos estos pueblos, y nos dijo en Génesis que su orden fue juntar las aguas en un solo lugar. Pero antes de que existiera ese orden, nos está mencionando que el Espíritu se movía sobre de la haz de las aguas. En el momento en el que nos dice que su Espíritu se movía sobre la haz de las aguas, es porque entre las aguas se movía su palabra del poderoso. Pero es lo mismo que esté dentro de las aguas a que esté sobre la superficie de las aguas. ¿Es lo mismo esto? Es lo mismo que nos está mencionando aquí. Aquí nos dice, en el versículo 2, y a la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, sobre la haz de los abismos, y el espíritu de Elohim se movía sobre la haz de las aguas. Entonces nos está mencionando que se movía el espíritu de Elohim sobre la superficie, sobre la parte de encima de la gente, no estaba en ellos. Esto era un compórtate bien, esto era su palabra del poderoso, pero a la ligera. Ya deja de hacer lo malo. Ten cuidado. No hagas cosas malas. Este es el espíritu que se movía sobre la haz de la tierra, sobre la haz de las aguas, perdón. Mientras que dice que las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Cuando nosotros empezamos a ver qué es este abismo, este tohu, como lo está mencionando, Tehom, vemos que es la parte más profunda de las aguas. En muchos versículos nos está mencionando que son las partes más profundas de las aguas. Esto en una explicación de las tinieblas. Cuando nosotros empezamos a ver y nos imaginamos a todo este puñado de gente, a toda la sociedad, y entre ellos moviéndose su espíritu, dice que en las profundidades, en este caso hablar de los barrios, en los barrios donde no se mueve absolutamente su palabra del poderoso, si ni siquiera llega la luz. Cuando hablamos acerca de esto, la luz es el conocimiento del poderoso. En las aguas solamente está en la superficie de las aguas, pero no llega más abajo. Cuando ya hablamos de 10, de 15, de 20 metros más abajo de la superficie de las aguas, ya no llega la luz del sol. Y si ya no llega la luz del sol, entonces quiere decir que esa gente ya no tiene nada de conocimiento del poderoso, ya no tiene nada de ciencia. Por lo que nos está mencionando la Escritura, en el Salmo 71, versículo 19 y 20. Y tu justicia, oh Elohim, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Oh Elohim, ¿quién como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males, y volverás a darme vida. Nos está mencionando, y tu justicia, oh Elohim, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Elohim, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Si dice volverá a darle vida, quiere decir que se murió. ¿Y por qué se murió? Por estar en el pecado. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, y aumentarás mi grandeza. Quiere decir
que si nosotros cometemos ese pecado, entonces descendemos a los abismos. Descendemos a los abismos que está mostrándonos ahí. Por eso nos menciona: tú me has hecho ver muchas angustias y aflicciones. Volverás a revivirme y a levantarme de los abismos de la tierra. ¿Por qué él lo menciona? Porque cuando éste vino a ser pecador, entonces lo levantó de esa muerte para darle vida. Por eso nos está mencionando que los abismos viene a ser la gente que hace pecado, donde no hay luz del Padre, donde no hay palabra del Poderoso. Isaías capítulo 51, versículo 10. ¿No eres tú el que sacó el mar, las aguas del gran abismo? ¿El que transformó en caminos las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Este verso que les estoy proporcionando es para que puedan mirar que cuando habla de los abismos habla de las profundidades del mar, porque es lo más hondo, donde no alcanza la luz. Y si no alcanza la luz, entonces es la gente, el mar es la gente. El mar es como el impío en tempestad, dice Isaías capítulo 57, versículo 20. Vamos a ver Isaías capítulo 57, versículo 20. Pero los impios son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ahí nos está describiendo claramente quiénes son los impíos y quién es el mar. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Elohim, para los impíos. Cuando nosotros empezamos a ver, nos dice la Escritura que en el principio de todas las cosas, primero, las aguas se encontraban sobre la tierra. Tuvo que juntarlas en un solo lugar. Esto nos lo confirma aquí el Salmo capítulo 104, versículos 5 al 8. Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu represión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Ahí nos dice: fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con un vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Las aguas estaban sobre de todo, sobre los montes, sobre de todo. A tu reprensión huyeron las aguas. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Imaginémonos a la gente, un puñado de gente entre todas, que cuando llegó el Mesías y les enseñó, Él les dijo: si tuvieras la fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña: muévete de aquí para allá. Si tuvieras la fe como un granito de mostaza, le dirías a este sicomoro: arráncate de aquí y aplántate en el mar. A esa agua dice que la empezó a separar totalmente. La separó y la juntó en un solo lugar. Le dijo a todos ellos: ustedes de aquí no van a pasar. Mientras que a la tierra la juntó también en un solo lugar. Pero hasta ahí nada más eso ha hecho. Juntar a la mar en un solo lugar y juntar a la tierra en un solo lugar. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Posteriormente, esto que nos está mencionando aquí la Escritura, nos dice que a ese puñado de gente que separó, lo separó y le enseñó de las Escrituras. Por eso iba a poner a la mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Y también a la tierra le estableció un orden. Pero la tierra se encontraba seca. La tierra se encontraba sin fruto, sin nada. Una vez que la tierra se encontraba sin fruto y sin nada,
Entonces el poderoso comenzó a ordenarlo. ¿Cómo lo ordenó? Jeremías capítulo 4, versículo 22 y 23. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mire a la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Hasta ahí. Ahí le dice, miré a la tierra y aquí estaba desordenada y vacía. Revisen la palabra desordenada y vacía y compárenla con la que está en Génesis capítulo 1. Jeremías 22 al 23. Perdón, nomás repetí el verso, hermano, perdón. Jeremías capítulo 4, versículos 22 y 23. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Versículo 23 y 24. El 23, mi hermano. Ok. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Hasta ahí. El Génesis no nos está hablando nada de los cielos, únicamente de la tierra. ¿Por qué el profeta Jeremías está describiendo esto acerca de la tierra? Sí, les estaba preguntando, mis hermanos, en Jeremías capítulo 4, versículo 23, ¿por qué le dice que la tierra estaba desordenada y vacía? Desordenada, no había orden. No había formado al orden, al hombre. No había enseñanza. Vacía del espíritu. Perdón, ¿por qué? Porque repite, como dice en el verso 4:22 de Jeremías, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal y para hacer el bien no supieron. Y es donde les dice, mira la tierra, aquí está desolada y vacía. Por eso mismo, porque no entendían. Porque sí, mi hermana, mira ya. Perdón, mi hermano. ¿Ya terminaste, mi hermano? No, nomás quería agregar que se le estaba hablando de la palabra, viene siendo un ejemplo que nosotros, por más que se nos diga las cosas y no la entendamos y sigamos en el mismo camino que tenemos, venimos siendo tierra desordenada y vacía. Es un ejemplo. Ya terminé. Adelante, mi hermana Mireya. Sí, hermano, según lo que usted nos explicó ahorita, es lo que está exponiendo, diciendo el hermano Filiberto. Estaba desordenada y vacía, no porque no hubiese hecho el cielo y la tierra, no hubiese hecho los árboles ni las plantas, sino porque las personas no tenían obediencia. Muy bien, mi hermano Filiberto. Realmente sí, esa es la respuesta. Ahí le está diciendo, porque mi pueblo es ignorante, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Prácticamente cuando nos está diciendo esto Jeremías, nos está explicando lo que estaba sucediendo allá, en el Génesis capítulo 1, versículo 2. Revisen las palabras desordenada y vacía y miren que son las mismas que aparecen allí atrás. Ya una vez que lo chequen, me ponen aquí en chat si ya lo checaron. ¿Ya todos? Ahí nos damos cuenta que en realidad el desorden y el vacío era por causa de esa enseñanza que no había en ellos. Hermano Tebo. Sí, te escucho, mi hermano. Esto se debería a toda la desobediencia que Israel mantuvo mientras Jeremías le profetizaba a estos reyes que justamente iban a ser después deportados a Babilonia, ¿verdad? Así es, mi hermano. Ok. No, ahí tiene mucho más sentido aún lo que justamente dicen el verso, y en base un poco a lo que estaba explicando Filiberto. Prácticamente esto va por desobediencia directa a todo el aviso, primeramente a todo lo que ellos estaban haciendo en ese momento, y por eso viene el profeta Jeremías a advertirles a ellos que si no se convertían y no hacían las cosas como tenían que ser,
que iban a ser deportados, ¿verdad? Así es. En este caso, cuando estamos, ahorita lo que estamos haciendo es explicar versículos 1 y 2 de Génesis, capítulo 1. Prácticamente cuando nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero ya expresábamos que esto no es hablar de poco tiempo, sino que la finalidad de la creación de los cielos y de la tierra es en todo ese proceso de tiempo que hasta hoy en día se están formando los cielos y la tierra. El versículo 2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En cuestiones a hablar de la tierra que estaba desordenada y vacía, era porque no había nada creado, porque no había conocimiento en ellos, porque no había sabiduría. De otra manera, ¿qué es lo que hace que se creen las cosas? Salmo capítulo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. No solamente cuando hablamos de los cielos, sino nos está mencionando desde el versículo 4, porque recta es la palabra del Señor, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fueron hechos. Él mandó y existió. Cuando nos está mencionando esto, nos dice, el Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Cuando nos está mencionando esto, nos dice también el Salmo 102, versículo 29, 104, versículo 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas las faz de la tierra. Ahí ya nos está mencionando, nos dijo en el Salmo 33, que por la palabra de su boca fueron formados los cielos y todo su ejército. Acá nos dice que envía su espíritu y se renueva la faz de la tierra. Cuando nos está mencionando con respecto a esto, nos empieza a describir que tanto una cosa como la otra la crea el poderoso, pero no son cosas en las que crea al instante, que diga que sean hechas y que salgan, no, sino que poco a poco va formando en la tierra árboles, poco a poco va formando en los cielos nubes, poco a poco va formando las estrellas, poco a poco va formándolo todo. En este caso, nos dice en Jeremías capítulo 10, versículo 12 y 13. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se producen muchedumbres de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, hace los relámpagos con lluvia, y seca el viento de sus depósitos, y saca el viento de sus depósitos. Hasta ahí, mi hermano. Entonces nos está diciendo aquí, Él hizo la tierra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su entendimiento. Cuando Él emite su voz, se produce tumultos de aguas en los cielos. Él hace subir el vapor desde el extremo de la tierra y hace relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Posteriormente nos dice, a su voz se produce tumultos de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace relámpagos y saca lluvia de sus depósitos. Cuando nos está mencionando esto, Él hincha las nubes con su agua. Me pregunta aquí mi hermano Damián, ¿el vapor tendría algún significado, mi hermano? Así también como los relámpagos. Cuando nosotros queremos ver esto,
nos dice que así es su voz del Padre. Cuando vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, reflejante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Sí me doy a entender, mi hermano Damián? Sí, pero, o sea, no está muy explícito nomás si habla de relámpago o habla también de vapor, mi hermano. Lo que pasa es que nos está mencionando un reflejo con respecto al agua. Aquí nos dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así es la voz del poderoso. Allá nos dice, en Jeremías, capítulo 10, versículo 13, dice, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace relámpagos como la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. El vapor lo menciona aquí en el versículo 13, mi hermano Damián. Sí, mi hermano, ahí sí, espectacular. Gracias, mi hermano. ¿Te das cuenta que esto es el Ruach? Sí, sí. Entonces es su palabra. También te lo explica Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2, mi hermano. Escuchad, cielos, te hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces ahí ya nos está mencionando, descenderá mi enseñanza como la lluvia, dará como el rocío. El rocío es algo muy suave, mi razonamiento. Entonces cuando nos está mencionando esto, entonces nos está describiendo acerca de su Ruach, así es su palabra, así es su voz. Por eso es que nos está describiendo que como su espíritu hincha estas nubes son para estar en los cielos. De la misma forma, nos está describiendo que viene a hacer también árboles. Viene a crear árboles en la tierra. Jeremías capítulo 17, verso 7. Bendito el varón que confía en el Señor, y cuya confianza es el Señor. Porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién le conocerá? Yo, el Señor, que escuadriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí nos está describiendo que aquel varón que viene a juntarse al Señor a su conocimiento, no va a ser un árbol de la noche a la mañana, sino que tiene que ir conociendo poco a poquito, para poder llegar a ser un árbol grande y frondoso. Será como un árbol plantado junto a muchas aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces, cuando uno empieza a ver estas cosas, es aquí la creación de la tierra, porque nos está diciendo que en el principio estaba desordenada y vacía, no había en ella nada, no había árboles, no había animales, no había personas, no había nada. Lo que nos está describiendo prácticamente Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día en que el Señor Elohim hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese. Porque el Señor Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí nos está mencionando que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Elohim hizo la tierra, porque primero fue la tierra y después los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover. Si el Señor Dios aún no había hecho llover, entonces ¿cómo se encontraba la tierra seca? No había nada en ello.
Ahí estaba la semilla, pero aún no brotaba absolutamente nada. No brotaba absolutamente nada. Y si no brotaba absolutamente nada, entonces quiere decir que no hubiese conocimiento, porque ya leímos lo que dice allá en Deuteronomio. Así es, mi hermano. Para eso aparece el Adán, el hombre, para empezar a nutrir esa tierra. Pues dice, porque aún no había hombre que la labrase. Nos está describiendo aquí, en el versículo 5, que aún no había hecho llover. Entonces nos está mencionando aquí la Escritura, que en ese principio, cuando estaba la tierra desordenada y vacía, nos dice que no había en ella nada. No había conocimiento del Poderoso, no había lluvia. Si no hay lluvia, entonces en la tierra no produce nada. Pero nos está diciendo, antes de que lloviese, antes de que hiciera todo esto, entonces vino y creó al hombre y posteriormente también en la tierra hizo que brotaran árboles. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto que nos está diciendo aquí, nos lo describe, nos está describiendo lo que de la tierra hizo nacer. ¿Los árboles nacen, mis hermanos? ¿Nacen así de la nada? Quiere decir que no se está refiriendo a eso, sino que en realidad nos está hablando de aquellas personas que vienen a nacer de la tierra. Cuando nosotros vemos, nos dice en Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda, y el maligno no le toca. Ahí nos está describiendo acerca de los que son nacidos. Y sabemos que una persona para que nazca no pasa un día, ni dos, ni un mes, y quizás ni un año, sino que en realidad es alguien que está constantemente en las Escrituras, alguien que constantemente sirve delante del Padre. Este es un nacido. Posteriormente nos está diciendo que el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol frondoso y bueno para comer. Estos árboles que nos está describiendo aquí hasta este momento nos está describiendo que la tierra empezó a producir. Por medio de su palabra, primero, estructuramos lo que tenemos. Era un puñado de gente que venían a hacer las aguas, donde el espíritu de Elohim se movía entre ellos. Esto quiere decir que entre ellos se movía eso de decir compórtense, sean tranquilos, sean honestos, tranquilos, obedezcan a sus mayores. Todo eso es el espíritu de Elohim que se movía entre las aguas. En las partes más profundas de las aguas encontramos que estaba cubierto de tinieblas, que no había ciencia, no había conocimiento en ellos. Si no había conocimiento en ellos, eso quiere decir que eran ignorantes. Y dice, si son ignorantes, entonces no hay su palabra del poderoso, y si no hay su palabra, no hay árboles, no hay animales, no hay nada, porque el poderoso nos dice que de las aguas creó animales para que habitasen en los cielos, y creó animales para que habitasen en la tierra, y todo lo produjo de las aguas, de los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 20 al 23. Dijo Elohim: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y Elohim los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. ¿Hasta cuál dijo? Hasta ahí. Entonces aquí nos está describiendo que produjeron las aguas criaturas vivientes, aves que vuelen en la expansión de los cielos, en el firmamento. Creó Elohim los grandes monstruos marinos, y toda criatura viviente de toda especie que se mueve en las aguas, y produjeron enjambres, y todas las aves
aladas de toda especie, y Elohim vio que era bueno. Esto que nos está mencionando aquí, nos volvemos a imaginar otra vez qué es lo que nos está diciendo. Nosotros que en un principio que no teníamos ningún conocimiento, pertenecíamos a las naciones, pertenecíamos a las aguas, nos extrajo de ahí y nos formó como tierra, para que entre nosotros produzca toda hierba, por medio de su palabra produzca todos los árboles. También dice que de las aguas extrajo animales, para que habitasen en la tierra y para que habitasen en los cielos, y también monstruos marinos. ¿Qué quiere decir? Que aún de la tierra, de entre las naciones, está creando reyes para que gobiernen a toda esta gente que se encuentran en los mares, porque los mares debían obedecer aún al poderoso. Pero esta gente en su momento se rebeló delante de él, quedando únicamente los cielos y la tierra como el pueblo de Dios vivo. Hoy en día se está extrayendo otra vez de la mar. Se está extrayendo de la mar a todos estos animales, para que habiten en la tierra, de los cuales somos muchos de nosotros. Pues la Escritura nos dice ahí en Hechos capítulo 10, versículo 11 en adelante. Y vio el cielo abierto, y aquí descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de 4 puntas era bajado a la tierra, en lo cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Hasta ahí, mi hermano. Mis hermanos, ¿qué fue lo que vio? En todo caso, nos está mencionando aquí la Escritura, y nos dice que miró de toda clase de animales, cuadrúpedos y terrestres, aves de los cielos, miró todas estas cosas. Esto que nos está describiendo aquí es porque todos estos animales están viniendo a ser creados en la tierra y en los mares. ¿Por qué en la tierra y en los mares? Porque todo aquel que no quiera o que de alguna manera no obedezca al poderoso, viene a ser parte de la mar. En este caso, no nos desorientemos. Cuando hablamos de la tierra y los animales, son el mismo pueblo. Así como la tierra, oye palabra del Señor, y no he venido sino por las ovejas de la casa de Israel. Cuando nos está describiendo, viene a ser lo mismo. Hablar de la tierra, hablar de las ovejas, cervatillos, vacas, toda esta clase de animales son limpios. Y toda esta clase de animales es lo mismo, es hablar del mismo pueblo. Pero todo este pueblo fue extraído de las aguas pasan a la tierra y de la tierra pasan a los cielos. Por eso es que nos está describiendo: en un principio estaba la tierra desordenada y vacía, mas sin embargo, una vez que le es dada la lluvia a la tierra, entonces la tierra empieza a germinar y producir. Mas sin embargo, nos está mencionando que también de las aguas son sacados animales para el mar, porque de las aguas es extraído todo. Les explico nuevamente: de las aguas pasan a los mares, de los mares a la tierra, de la tierra a los cielos. Mas sin embargo, si las personas están en la tierra y son desobedientes, entonces pasan a los mares para venir a ser destruidos. Por lo tanto, cuando nos está describiendo en Génesis,
capítulo 1, versículo 2, y nos describe: la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Nos está describiendo que la tierra, estando desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Viendo prácticamente esto que nos está diciendo, veamos ese puñado de gente, imaginémonos ese puñado de gente, del cual nos está describiendo que cada uno de nosotros, cuando venimos a conocer, somos extraídos de las aguas para venir primero a los mares, después a la tierra y después a los cielos. Si somos parte de los cielos, muchos vendremos a ser nubes o otros estrellas como las que menciona Daniel, capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Estos vendrán a ser los elegidos para que instruyan al pueblo como las estrellas en los cielos. Así nos está mencionando que vienen a ser estos, porque la finalidad es eso, crear los cielos y la tierra. Pero ahí en Daniel está describiendo claramente que unos vienen para vergüenza y confusión, mas los entendidos, dice, que vienen a ser como estrellas a perpetua eternidad en el firmamento. Por lo tanto, cuando nos está describiendo, una estrella para ser puesta no es de la noche a la mañana, sino pasa su debido tiempo. La finalidad de la escritura es eso, crear los cielos y la tierra. Pero en un principio no había nada, no estaba más que la semilla puesta en el suelo. ¿Qué faltaba? La lluvia. Una vez que es puesta la lluvia, entonces empieza todo a crecer, a germinar. El mismo maestro nos dice, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice que la serpiente es astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Una vez que viene a elaborarlos, nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y dijo el Señor Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el Señor Elohim formó pues la tierra y toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán, para que viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos, y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces nos está escribiendo en el versículo 18, y dijo el Señor Elohim, que no es bueno que el hombre esté solo, le hará una ayuda idónea. El Señor formó pues de la tierra toda bestia del campo, ave de los cielos, y la trajo a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que llamó a Adán, ese es su nombre. Puso Adán nombre a todas las bestias del cielo y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Esto que nos está describiendo aquí, al mencionarlo, nos está describiendo que en ese momento vino a formar los animales como ayuda idónea para Adán, para que le ayudaran a gobernar este pueblo. Si bien Adán no ocupó de esos animales, de esa ayuda idónea, porque ahí no encontró esa ayuda idónea. Pero cuando viene el maestro sí ocupa de esa ayuda idónea para que le ayudaran. ¿Para qué le iban a ayudar? ¿Qué cargo se le dio? ¿Qué cargo se le dio al hombre? Para que labrara la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Elohim, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Por lo tanto, ahí nos está describiendo que el trabajo que se dio era gobernar. Y si dice esto, vendrá a ser ayuda idónea. Pero Adán no halló esa ayuda idónea. A diferencia del Mashiach, el Mashiach sí tomó de esa ayuda idónea
para hacer su labor. Nos pone un ejemplo Saulo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí nos está diciendo claramente, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Adán cómo gobernó, el Mesías cómo gobernó, porque está escrito en el Salmo capítulo 8, versículo 4 al versículo 8, porque le has hecho gobernar sobre todas las obras de tus manos, ovejas y bueyes, así los peces del campo, las aves de los cielos, las bestias del campo, todo. Has hecho gobernar en todo. Y si le ha hecho gobernar en todo, ¿cómo los gobernó sino por medio de su enseñanza? Y el Mesías se utilizó de estos animales para gobernar a todos aquellos que venían aprendiendo de él. Por eso es que nos está describiendo desde el tiempo antiguo que vino y le trajo estos animales, cosa que nuevamente volvemos a mencionar, no es algo que de la nada vengan a aparecer y listo, sino que vinieron a ser formados poco a poco, como nos lo está mencionando ahí en Hechos. En Hechos nos está mencionando cómo es que estos estaban escuchando de la palabra de Elohim, todos estos animales, y le decían a Pedro, quédate aún más tiempo, para que sigamos aprendiendo acerca de estas cosas. Posteriormente nos dice, en Génesis capítulo 2, versículo 8, que él iba a ser una ayuda idónea para que le ayude a gobernar, para que le ayude a enseñar la tierra. Mas sin embargo, aquí no halló ayuda idónea, entonces le hizo una mujer. Y vemos que a su vez esta mujer también es un pueblo, es el pueblo del Dios vivo, que en su momento le iba a ser entregada, y que también no es creada de la noche a la mañana. Todo esto que nos está mencionando, todas estas simbologías, cada una viene a ser muy semejante de la otra, porque es la forma de hablar del poderoso, porque la finalidad de todo esto es crear los cielos y la tierra, y una vez que le sea entregada esta mujer, es cuando se finaliza la creación de los cielos y de la tierra, es solamente verlo desde otro punto. Por eso la Escritura nos dice ahí en Génesis capítulo 1, del versículo 1 en adelante nos está diciendo, en el verso 1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y este verso no está englobando un fragmento de tiempo corto, sino está englobando un fragmento de tiempo que aún hasta hoy en día están siendo creados esos cielos y esa tierra. Y cuando miramos cada uno de los pasos que vino a dar, cómo creó la luz, de la luz creó los cielos, que ya vimos que no son primeramente los cielos sino la tierra. Creó la tierra y empezó a brotar esa agua en ella. Entonces la tierra empezó a producir árboles. Una vez que produce árboles, entonces vienen a ser los cielos que enseñan a la tierra. Posteriormente a ello, la tierra empezó a producir, a germinar, produjo árboles, produjo animales y plantas del campo, a lo que posteriormente vino a crear entonces las lumbreras. Estas lumbreras que nos está mencionando aquí, ya hemos visto cada uno de nosotros que vienen a ser su palabra del poderoso, o en este caso las leyes que le fueron dadas, como están en Jeremías capítulo 31, versículo 35. Así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Que da el sol para luz del día, las leyes de la luna para la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Cuando nos está describiendo eso, nos lo está diciendo porque esto que estamos viendo en el Génesis capítulo 1 es toda la organización de la creación de los cielos y de la tierra. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver lo que nos está mencionando, cuando nos dice la Escritura que parte el mar y braman sus ondas, ¿qué son sus ondas del mar, mis hermanos? Cuando hace la expresión que parte el mar y braman sus ondas, es porque el poderoso, si ponemos un ejemplo acerca de esto,
El poderoso partió el mar y bramaron sus ondas cuando sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Ese es un ejemplo de cómo bramaron sus ondas. Y partió el mar porque el poderoso se levantó en contra de una nación. Y como el poderoso se levantó en contra de una nación, entonces dice que bramaron sus ondas. Es porque se levantaron estos ejércitos y ni aún así pudieron contra el poderoso. Él cuando toma una decisión, sí lo hace, quebranta las naciones, y aunque ellas se rebelen en contra de su pueblo, no podrán hacer nada contra él. Esto que nos está mencionando, esto es aparte, mi hermana Mireia. No, es mi hermano Maximiliano. Esa parte de la simbología que está mencionando ahí porque habla de una persona que no tiene fe. Es como la ola del mar que anda de aquí para allá. En realidad es distinto, porque allá parte del mar y braman sus ondas, es porque la gente se rebeló en contra de él, pero le mandó un pueblo. El poderoso tiene su pueblo con el cual destruyó, y no se pudieron rebelar en contra de él. Otro ejemplo acerca de esto está en Lucas. El ejemplo de Lucas, vamos a Lucas capítulo 20, versículo 20 en adelante. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahí nos está diciendo, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejército, sabéis que su destrucción está cerca. Venía el general Tito a destruirlos. El general Tito pertenece a las naciones, pertenece al mar. Después dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas hay de las que estén en cinta y de las que creen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles por la mar, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas en Israel, en los enseñadores, y las estrellas, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Cuál es el bramido del mar? Pues toda la guerra se desprendió junto con ellos, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando nos está describiendo esto, ya nos está explicando que vino la nación romana y azotó Jerusalén. Y dice que la gente estaba confundida por las olas que veían. Aquí el mar es el que está viniendo sobre ellos. Allá el poderoso quebranta los mares. ¿Cómo los quebranta? También con su ejército, también con Israel. Quebranta los mares y dice, braman sus olas. También sus olas se quejan. Las personas mismas se quejan y decían, realmente el Señor de Israel, el Dios de Israel es verdadero. Pero se rebelaban en contra de Él. Por eso nos está diciendo eso. Ahora, cuando Él crea estas leyes, las crea para gobernar en la tierra de día y de noche. Todo esto es una estructura, toda una creación. De ser un puñado de gente que no conocía al poderoso, vinieron a conocerle. Sobreabundaron los animales. Entonces vinieron a existir las nubes que se creaban con la palabra del poderoso. Vinieron a existir también los árboles, y a su vez los animales que estaban en el cada una de estas cosas que nos está mencionando la Escritura es la creación de los cielos y de la tierra. Por eso nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Ahí nos está mencionando claramente, así fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Cuando esto realmente suceda, es cuando el Mesías concluye su obra. En el tiempo del Mesías, esos cielos que vinieron a ser creados durante todo este tiempo, vendrán a gobernar en ese tiempo.
en el tiempo del milenio. Y una vez que venga a suceder esto, una vez que los cielos vengan a gobernar, entonces la tierra también les servirá, y la mar también obedecerá a su palabra. Mas sin embargo, para cuando termine el milenio, la mar desaparecerá, porque todo aquel que haga pecado concluirá su existencia. Todo aquel que haga pecado concluirá su estancia aquí sobre la tierra, quedando únicamente cielos y tierra, y la mar ya no existía más. ¿Sí me he dado a entender entonces, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hacer una oración, mi hermano Damián, para concluir. Los dejo entonces, que estén muy bien, mis hermanos. Shalom.